Bueno, estamos en el tema de la economía, que desde luego siempre es fundamental para cualquier país. En el caso mexicano, bueno, con diferentes señalamientos desde el ámbito internacional. Estamos hablando de análisis como el de la correduría Bank of America Merrill Lynch, que está planteando que México ya entró en una situación de recesión, que estamos en un momento de esta naturaleza. Está lo que publicó The Financial Times, está lo que dice el Banco de México. En fin, hay un conjunto de elementos que indican que la situación económica en nuestro país es una situación delicada, y la palabra recesión es una palabra muy potente que siempre, desde luego, trae reacciones diversas. En este caso, el presidente de México ha sido crítico de los críticos. Incluso al Financial Times le ha dicho que tiene que pedir disculpas en su momento después de que publicó este texto donde dice que el presidente debe pues admitir noticias desagradables y que no puede confiar solamente en sus propios datos. Es parte de lo que le dijo Financial Times, y el presidente le reviró diciendo que debe ofrecer disculpas porque este periódico y otros se quedaron callados en su momento cuando en México había una situación de corrupción profunda, y que no fueron voces críticas sobre ello. Así que bueno, todo a la mesa está ahora por revisarse esta mañana con León Bendesky, a quien le agradezco mucho que me tome la llamada como economista, un importante articulista de La Jornada, y bueno, pues una mirada importante para seguir de cerca el momento que vive México y estas pues serie de indicadores o de informes que se han dado a conocer en los últimos días. Gracias por estar aquí y tomarme la comunicación, León. Buenos días y bienvenido. Muchas gracias, Carmen. Buen día. Buen día, gracias por estar aquí. Bueno, la palabra recesión causa resquemores por obvias razones. En tu análisis del tema, ¿está o no México en una condición de esta naturaleza? Aquí yo creo que debemos ya salirnos un poco de la lógica en la que hemos caído. La recesión se define de una manera técnica y se define de una manera en Estados Unidos y de otra manera en México. Técnicamente lo más probable es que no estemos en una recesión, ¿sí? No probable. Técnicamente no estamos en una recesión, y lo que sí debemos discutir es la situación económica en la que estamos. ¿A qué me refiero? El producto está creciendo menos, está creciendo muy poco, el empleo está cayendo, la producción industrial está cayendo, sobre todo en las manufacturas y en la construcción, que son dos sectores muy dinámicos. Esa es la situación en la que está el país. Si seguimos discutiendo si es recesión o no, vamos a perder de vista lo que realmente tenemos que discutir. ¿Por qué está en esta situación la economía? ¿A qué se debe? ¿Y qué habríamos de hacer? Yo voy a plantear aquí un asunto. A mí me parece que la situación de muy frágil crecimiento hoy ha estado inducida desde el gobierno, precisamente por la restricción fiscal, la restricción presupuestal, que ha limitado la inversión, el gasto en inversión del sector público y también ha arrastrado al sector privado. Esa es la situación que hay que discutir y salirnos un poquito de los perdones o de las culpas o de si hay recesión o no. En efecto, cualquier alusión a una recesión pues crea fricciones en los mercados. Entonces, yo creo que pronto el INEGI aclarará que técnicamente no estamos en una recesión, pero no quita que estamos en una situación muy frágil en la economía. Bueno, varias cosas dices importantísimas, León Bendesky. Solo por no quedarme con la duda, tú dices, se mide diferente, se revisa de forma diferente el tema de la recesión en México y en Estados Unidos. ¿No se mide igual? No, porque en Estados Unidos ahora lo miden el crecimiento, el comportamiento del producto en un trimestre con respecto al trimestre inmediato anterior, y luego se anualiza estadísticamente. En México se mide en un trimestre con respecto al mismo trimestre del año anterior. Ya. ¿Sí? Sí. Entonces los resultados no son iguales. Es mayor el crecimiento que se mide en Estados Unidos del que se mide en México. Entonces, si el primer trimestre de este año no fue negativo
la relación entre ese trimestre y el anterior, entonces casi por definición no va a haber recesión en el segundo trimestre, porque se necesitan 2 trimestres consecutivos que ocurre esa caída, y eso no va a suceder técnicamente. ¿Me explico? En la medición mexicana. Exacto. Pero en cambio, para Bank of America, si aplica la medida de Estados Unidos, entonces estamos en recesión. Mira qué buena explicación que nos das técnica, porque sí, ciertamente pareciera un poco esquizofrénico decir que allá no y acá, si se mide diferente, estás midiendo cosas importantísimas, pero como dices aquí, bueno, más allá de la aclaración que sinceramente te agradecemos, está el tema de lo que tú mencionas. Sí hay bajo crecimiento, sí hay una caída en el empleo, sí estamos con elementos que obligan a revisar por qué está así, porque si no estamos en recesión y el proceso continúa en la lógica actual, pues en algún punto lo estaremos. Entonces, yo creo que el verdadero problema es por qué la economía está decreciendo el empleo, etcétera. Yo creo que ese es donde tenemos que... Donde está el ojo principal, totalmente. Además, hay otro elemento muy interesante que tiene que ver con los ciclos económicos, fíjate. Desde hace muchísimos años, el ciclo económico de México va a la par o sigue de alguna manera al ciclo de Estados Unidos, sobre todo en la producción industrial, precisamente por el enorme volumen de exportaciones que mandamos a Estados Unidos. Y hoy van en líneas distintas. Ese también es un asunto importante. Sin duda, León, utilizaste la palabra inducido por el gobierno y hablaste de la limitación, obviamente, del gasto. El propio Ramírez Cuéllar en la Cámara de Diputados en algún momento ha dicho, como presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que hay un subejercicio. La expresión es clara. Entonces aquí la restricción, el detener el uso del dinero público disponible es un factor importantísimo. Es un factor crucial, porque siempre el gasto público manda una señal, sobre todo el gasto en inversión, ¿sí? Y jala al sector privado. En la medida en que eso no ocurre, la inversión privada también se detiene, ¿sí? Por las expectativas. Entonces, esa restricción presupuestal sí está afectando. Ahora, tampoco han empezado los grandes proyectos que se ha fijado el gobierno, ¿no? Hablo de la refinería, hablo del tren y hablo del aeropuerto, ¿sí? Están detenidos. Yo creo que sería difícil ahora prever cómo eso va a impactar a la economía, pero desde un punto de vista, pues, no sé cómo llamarlo, pero por eso lo llamo inducido, porque sí hay un efecto ahí de la contracción fiscal, porque hay un conservadurismo fiscal muy grande hoy que yo creo que está pasado de fuerza, que no era necesario restringir tanto. Y esa es una cosa que también ha dicho el exsecretario de Hacienda en una reciente entrevista que publicó Proceso, ¿sí? Y es algo que se advierte en las estadísticas y en el comportamiento de la economía. León Bendesky, oye, lamento muchísimo que se nos acabó el tiempo porque se terminó el tiempo de este programa en vivo, pero te propongo que retomemos esta charla lo más pronto que se pueda para seguir escuchándote en este análisis tan importante en estos momentos. Te aprecio que me tomes la llamada esta mañana. Cuando tú quieras, Carmen. Gracias a León Bendesky por este primer toque de balón de una revisión obligada precisamente de lo que está pasando en la economía mexicana.